Saludos, en este video vamos a estudiar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. La primera medida de tendencia central que vamos a estudiar se llama la media aritmética. Recordemos que estas medidas de tendencia central lo que nos ayudan es a encontrar un valor que nos corresponde a la concentración de los datos, es decir, un valor alrededor del cual vamos a encontrar la mayoría de los datos. Las principales medidas de tendencia central que vamos a estudiar son la media aritmética, la mediana y la moda. Primero que todo tenemos la media aritmética, que sería el promedio aritmético de las observaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los datos y el número de ellos. Cuando se representa mediante esta fórmula que tenemos aquí, que dice la sumatoria de todos los x sub i, que serían las categorías o los datos que tenemos, por su frecuencia, dividido entre el número total de datos. Por ejemplo, si los datos que tenemos son el 8, 3, 5, 12 y 10, estos datos no se están repitiendo, así que simplemente los sumamos, serían 8 más 3 más 5 más 12 más 10 y lo dividimos entre el total de datos que tenemos, que sería 5. Nos da 38 entre 5 y ese valor es 7.6. Es decir, que la media aritmética de estos números es 7.6. Si tenemos, por ejemplo, un cuadro con esto, un diagrama, una distribución de frecuencias con estos datos que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el número de hijos de 100 familias a las que se les preguntó cuántos hijos tenían. Entonces tenemos que, por ejemplo, 0 hijos, sería 11 familias tienen 0 hijos. 13 familias tienen un hijo. 20 familias tienen 2 hijos y así sucesivamente. Si nosotros lo organizamos en una distribución de frecuencias, por ejemplo, aquí solamente tenemos las frecuencias absolutas que son las que vamos a utilizar. Aquí vendrían las frecuencias absolutas acumuladas, las relativas, etcétera, etcétera. Entonces, solamente vamos a utilizar las frecuencias absolutas. Entonces, cada categoría, cada dato que corresponde a la categoría lo vamos a multiplicar por su frecuencia, es decir, 0 por 11, 1 por 13, 2 por 20, 3 por 25, 4 por 14, 5 por 10, 6 por 4, 7 por 2 y 8 por 1. Lo que nos dé eso, lo vamos a sumar todos ellos y lo dividimos entre 100, que es el número total de familias encuestadas. En este caso, cuando realizamos toda esta suma, nos da, toda esta suma la dividimos entre 100 y simplificamos, esto ya está simplificado, nos da 14 sobre 5, ya simplificado, y eso nos da 2.8. Como esto representa el número aproximado de hijos por familia, entonces no podemos decir que tienen 2.8 hijos, sino que lo podemos aproximar a 3, porque no necesariamente el promedio aritmético nos va a dar un valor de las categorías. En este caso, como el valor de las categorías que tenemos es 3, lo aproximamos. 2.8 sería que aproximadamente, o el promedio de hijos que hay es de 3 hijos. La mediana. La mediana es el valor que separa por la mitad las observaciones ordenadas de menor a mayor, o puede ser también de mayor a menor. De tal forma que el 50% son menores que la mediana y el otro 50% son mayores que la mediana. Vamos a tomarlo dependiendo de que si el número de valores es un número impar o un número par. Por ejemplo, tenemos que la mediana del conjunto de los números 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, o sea, el 8 se está repitiendo 3 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los valores aquí, el número de valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que hay 7 valores. Es un número impar de datos. Entonces, cuando el número es impar, lo que se hace sería 7 entre 2 me da 3.5. Entonces, sería hasta aquí 3 valores de este lado y el valor central es 6. Esa es la mediana. Cuando tenemos un número par de datos, en este caso tenemos 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15 y 18. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Entonces tenemos un total de 8 datos. Es un número par de datos. Entonces, la mitad de 8 sería 4. Aquí tenemos 4 valores y los restantes
4 valores, así que como en el caso anterior no hay un valor central, entonces lo que vamos a hacer es tomar los dos valores que están en el centro, es decir, el 9 y el 11. Los sumo y los divido entre 2. Sería 9 más 11 y lo divido entre 2. Y eso me da un total de 10. 9 más 11, 20. Entre 2, 10. Así que la mediana de este conjunto de números es 10. Puede ser que tengamos la mediana, que queramos hallar la mediana, pero de una tabla de frecuencias que ya la tengamos elaborada. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la frecuencia acumulada que sea mayor que la mitad del número de los datos. Por ejemplo, tenemos en este caso, ahora sí vamos a trabajar con la frecuencia acumulada también. Entonces tenemos las 9 categorías que serían del 0 hasta el 8. Tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Tenemos un total de familias que es 100. Entonces dividimos 100 entre 2 y eso me da 50. Así que tengo que buscar en las frecuencias acumuladas donde pasa de 50. Entonces aquí hay 44, no pasa de 50. En 69 sí pasa de 50, o sea que este es el valor que debo encontrar. Entonces sería, me voy aquí a la categoría y el que corresponde al 69 sería el 3. Es decir, la mediana en este conjunto de valores es el 3. La moda. Este sería el dato en el conjunto que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos, como en el primer caso, que tenemos 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18. El dato que más se está repitiendo es el 9 porque se repite 3 veces. Los otros se repiten 2 veces, este una sola vez, una sola vez, una sola vez. Entonces, este dato tiene una frecuencia de 3. Es decir, la moda de este conjunto es 9. Para este conjunto, 3, 5, 8, 10, 12, 15 y 16 no tiene moda porque ningún dato se está repitiendo. Todos los datos están una sola vez. Para este conjunto, el último, que tiene 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5 y 7, 7, 7 y 9, tiene dos modas, porque el 4 se repite 3 veces y el 7 se repite también 3 veces. Son los que más se repiten. Como se repiten igual número de veces, pues los dos son modas. Este conjunto de datos es bimodal, porque tiene dos modas. Así que la moda no es un número único para un conjunto de datos. Si tenemos los datos ya en una distribución de frecuencias, pues tenemos que buscar el dato que tenga mayor frecuencia absoluta. En este caso, la mayor frecuencia absoluta es 25. Entonces, como 25 es la mayor frecuencia absoluta, la categoría que le corresponde es el 3, o sea que la moda es 3.